el enfoque terapéutico. La hidrocefalia entre los niños y adultos es una patología muy frecuente. Estadísticas de Estados Unidos nos hablan de más de 8.000 casos presentados en el 2000, con una mortalidad que está alrededor del 3% y un costo muy alto para el sistema de salud, más de $1 billón. También es una de las cirugías que más se realiza al año, con más de 35.000 cirugías de la derivación del líquido cefalorraquídeo. Y dentro de las hidrocefalias, tanto en los pacientes adultos como en los pacientes pediátricos, alrededor del 10% de esas hidrocefalias corresponden a tumores de la fosa posterior, siendo la primera causa en pacientes adultos la hidrocefalia de presión normal, y en los pacientes pediátricos congénitas, como son los meningoceles, también la enfermedad o síndrome de Dandy-Walker, entre otras. En cuanto a la frecuencia de hidrocefalia en tumores de fosa posterior, vamos a tener que en niños esta corresponde a un 70-90%, dependiendo de las revisiones que uno haga, y en los adultos hay un rango que va desde 3 hasta 58%, y eso también corresponde a diferentes revisiones bibliográficas. Dentro del recuento anatómico, entender que cuando hablamos de la fosa posterior, disculpe, activo el puntero. Cuando hablamos de la fosa posterior, la fosa craneal posterior, nos referimos a esa parte del cráneo que está justamente por detrás del borde superior del peñasco, que llega hasta la clinoides posterior y que se extiende hasta el hueso occipital. Todas las estructuras que están dentro de esa parte del cráneo se corresponden a estructuras que están en la fosa craneal posterior. Esta fosa craneal posterior va a estar dividida por una parte supratentorial y una parte infratentorial por una prolongación de la hoz del cerebro que se dirige hacia atrás y se inserta en el borde del seno transverso. En el borde del seno transverso, también en el borde superior del peñasco, hasta la clinoides anterior. Recordar que este tentorio o tienda del cerebelo tiene dos curvaturas. La curvatura mayor, que es la que hace el recorrido del que les hablé inicialmente, desde el borde posterior, desde el borde del seno transverso, borde del peñasco hasta la clinoides anterior, y la curvatura menor o borde libre de la tienda del cerebelo o del tentorio, que se va a insertar en la clinoides posterior. Como les decía anteriormente, esta estructura va a dividir la fosa posterior en una parte infratentorial y en otra supratentorial. Muy importante tener en cuenta que, al igual como ocurre en otras distribuciones del cerebro, esta capa, que es de meninges, que es la prolongación de la hoz, también va a dar lugar a los senos durales que van a estar relacionados, esto, ya vimos una charla de esto, con el drenaje venoso del encéfalo. En cuanto a la fosa posterior, vamos a tener dentro de ese drenaje, dentro de esos senos durales, los más importantes, los senos transversos o laterales, que están acá al lado de la fosa craneal posterior, el seno sigmoideo, que es una prolongación, una continuación de ese seno transverso, y más o menos a nivel del peñasco, se convierte en este seno transverso. También en el seno sigmoideo también vamos a tener el seno recto, que viene desde la vena de Galeno, es la que drena en este seno recto, y vamos a tener la parte posterior, el tercio posterior del seno sagital superior, y una estructura muy importante que es la confluencia de los senos. Cabe destacar que cuando nosotros hablamos de fosa posterior, casi siempre nos referimos a las estructuras infratentoriales. Esas estructuras infratentoriales que van a estar
que van a corresponder a esa fosa posterior son el cerebelo y el tronco encefálico, también acompañado lógicamente por el cuarto ventrículo y el espacio subaracnoideo que está en relación con esa fosa posterior. Recordar que del tronco encefálico la mitad o el tercio superior del mesencéfalo es supratentorial y está en relación justamente con el borde libre del tentorio y es el lugar pues, donde normalmente pueden ocurrir lo que conocemos como las hernias uncales, el fenómeno de Kernohan por el borde libre del tentorio. Solamente para recordar, porque ya el doctor, como les dije previamente, el doctor Bellido hizo una charla acerca de la anatomía de la fosa posterior, solamente para recordar que tenemos dentro de las estructuras, está el cerebelo, este cerebelo que está conformado por varias partes, un lóbulo anterior que aquí se ilustra en color rojo, un lóbulo flóculo nodular que está pues está conformado tanto por el flóculo y el nódulo del vermis y un lóbulo posterior que es la parte más grande del cerebelo que es, si nosotros hablamos de las funciones a nivel cerebeloso, sería la parte filogenéticamente más nueva de este cerebelo y está en relación más que todo con los movimientos finos. Cuando hablamos del flóculo nódulo o la parte flóculo nodular, es la parte del archicerebelo y está en relación principalmente con los reflejos vestibulares y el lóbulo anterior y su región vermiana con el equilibrio. Por otro lado, vamos a tener el tronco encefálico. Aquí tenemos una vista posterior del tronco encefálico, donde podemos observar el origen aparente de varios de los pares craneales, el tercer par a nivel de la fosa interpeduncular, tenemos también el trigémino, tenemos el sexto par, el octavo y séptimo par, que estos pares craneales es los que uno los puede agrupar en complejos. Entonces, uno puede hablar del complejo del quinto par, del complejo séptimo, octavo par y el complejo de los pares bajos que vamos a tener aquí en esta figura. Entonces, complejo del quinto par craneal, complejo séptimo, octavo y complejo de los pares craneales bajos que tenemos desde el noveno hasta el 12º. Esta es una vista anterolateral en la que podemos ver claramente el cuarto ventrículo y vemos la lámina cuadrigémina y el origen aparente del cuarto par debajo de lo que es el colículo inferior. En cuanto a la parte vascular, ya sabemos que la fosa posterior está irrigada principalmente no, sino que está irrigada por la circulación posterior que corresponde a la arteria vertebral, las arterias vertebrales que a nivel de la unión bulbo-protuberancial se convierte en la arteria basilar. Previo a esto, mucho antes de esta unión para convertirse en la arteria basilar, las arterias vertebrales dan una rama muy importante que es la arteria cerebelosa posterior inferior que va a tener dos ramas importantes que es la rama medial y la rama lateral. La rama lateral va a irrigar todo lo que es el lóbulo posterior y la rama medial va a irrigar parte del vermis cerebeloso realizando una anastomosis con la cerebelosa superior que lo vamos a hablar más adelante. Vamos a tener, después de esta arteria basilar también va a dar otra rama muy importante que es la arteria cerebelosa anteroinferior. Esta arteria cerebelosa anteroinferior también va a irrigar parte del lóbulo posterior y de esta arteria basilar van a nacer varias arterias pontinas para irrigar lo que es el puente de Baroglio. Finalmente,
antes de la fosa interpeduncular, esta basilar se va a bifurcar en dos ramas, que es la cerebelosa superior y su rama terminal, que es la cerebral posterior. Justo el tercer par, en su nacimiento en la fosa interpeduncular, pasa entre estas dos arterias. Pero ¿qué lesiones son las que pueden ocurrir o las que pueden comprometer la fosa posterior? Principalmente, y que es el tema de nuestra charla, los tumores, los cuales pueden ser benignos o malignos, siendo primarios o metastásicos, y hablamos de metástasis principalmente en los pacientes adultos. Es muy raro encontrar metástasis en la fosa posterior en pacientes pediátricos. Lesiones infecciosas, la más conocida, las parasitarias como la neurosis y cercosis, y lesiones bacterianas, muy raro que ocurran en piemas y abscesos bacterianos. Y otro grupo importante de lesiones que pueden comprometer la fosa posterior son las lesiones vasculares, entre las que encontramos las hemorragias intraparenquimatosas. Recordar que la hemorragia intraparenquimatosa cerebelosa es la cuarta en frecuencia de las hemorragias intraparenquimatosas hipertensivas. También podemos encontrar hemorragia subaracnoidea no traumática e infarto cerebeloso, que después de hacer edema citotóxico hace una conversión a un edema vasogénico y en algunos casos hasta transformación hemorrágica con efecto de masa. Malformaciones vasculares, la fosa posterior es un lugar donde se asientan con mucha frecuencia malformaciones arteriovenosas. Ya en cuanto a los tumores de la fosa posterior, nosotros esos tumores los podemos dividir dependiendo de las estructuras que tenemos en la fosa posterior. Tenemos que esas estructuras que pueden ser afectadas son el cerebelo, el tronco encefálico, el cuarto ventrículo o el ángulo pontocerebeloso. Dentro de las lesiones que pueden ocurrir en la fosa posterior, vamos a tener que dentro de los pacientes adultos, la primera causa de lesión de fosa posterior van a ser las metástasis, lo cual no ocurre en los pacientes pediátricos. En el cerebelo vamos a tener que en los pacientes pediátricos el primer tumor, el tumor más común, son los astrocitomas hemisféricos. Estos astrocitomas pueden ser los astrocitomas propiamente dicho o el astrocitoma pilocítico, que en algunas referencias bibliográficas se encuentra que es el principal tumor que asienta a nivel hemisférico el cerebelo, principalmente en pacientes pediátricos. Otro de los tumores importantes es el meduloblastoma, que es un tumor vermiano, es un tumor embrionario, microcítico, maligno, y es el más frecuente de los malignos en pacientes pediátricos. En la clasificación de la WHO es grado 4 y principalmente afecta a pacientes entre 0 y 10 años. Tenemos los gliomas, también en el cerebelo, ya en pacientes adultos vamos a tener lo que son los hemangioblastomas. Estos hemangioblastomas, pues, con los hemangioblastomas lo interesante es que existen dos linajes. Uno que es el esporádico y los otros que son los asociados al síndrome de von Hippel-Lindau, que corresponden aproximadamente al 20%. Y se dice que en el 30% de los hemangioblastomas que ocurren en el cerebelo, el paciente tiene asociado un síndrome de von Hippel-Lindau. En cuanto a los gliomas del tronco encefálico, estos gliomas del tronco encefálico pueden ser de bajo grado o de alto grado. Los gliomas del tronco encefálico, principalmente del tercio superior, son de bajo grado, y los del tercio inferior, los de los dos tercios inferiores, tanto los del puente como los de la médula oblongada, generalmente son malignos, y cuando son malignos son de muy mal pronóstico porque la resección es compleja. En cuanto a los tumores del cuarto ventrículo, vamos a tener el ependimoma y el papiloma de plejos coroideos. El ependimoma principalmente vamos a tener que va a afectar principalmente a pacientes pediátricos. En cuanto a los papilomas del plejo coroideo, cuando los encontramos en el cuarto ventrículo, es más de pacientes adultos, porque los pacientes pediátricos normalmente es más a nivel de los ventrículos laterales. Y a nivel del ángulo pontocerebeloso vamos a tener tres tipos de tumores: el más frecuente, el neurinoma del acústico, seguido por los meningiomas y el quiste epidermoide o tumor perlado.
Todos estos tumores, en un estudio realizado por el doctor Sanjay Boom, que se publicó en el Neuropsychiatric Review, ahorita en el 2020, se encontró la distribución de estos tumores tanto en pacientes pediátricos como en pacientes adultos, y se correlaciona con lo que dice la literatura comúnmente. Aquí podemos ver a la derecha que en pacientes adultos la primera causa de tumor en la fosa posterior fueron las metástasis, donde los tres principales tumores fueron el tumor pulmonar, el tumor de mama en las mujeres y los tumores gastrointestinales. Una referencia importante en cuanto a las lesiones metastásicas son estos tumores principalmente, una referencia importante, perdón, es el melanoma. El melanoma, a pesar de ser un tumor que no es poco común, es un tumor que hace metástasis muy frecuentemente al sistema nervioso central. Incluso se encuentra literatura en la que se dice que los melanomas hasta en un 100% pueden tener metástasis al sistema nervioso central. Sin embargo, como es un tumor que es poco frecuente, entonces su frecuencia frente a otros es menor. En cuanto a pacientes pediátricos, aquí como se puede ver en la figura, si sumamos todos los astrocitomas, son la mayoría de los tumores de fosa posterior, seguido de los meduloblastoma. La importancia de esos tumores de la fosa posterior es que todos estos tumores, o una gran mayoría, como vimos en las primeras diapositivas, 70-90% en pacientes pediátricos y entre un 3 a un 58% en pacientes adultos, pueden producir hidrocefalia obstructiva. Para entender un poco acerca de la hidrocefalia obstructiva, nosotros tenemos que comprender algo de la fisiología del líquido cefalorraquídeo. Recordemos que el líquido cefalorraquídeo tiene una producción del 60 al 70% en los plejos coroideos, pero también hay una producción que es del 30% que se denomina extracoroidal. Esta producción se da principalmente en el epéndimo, en la membrana epitelial aranoidea y subaranoidea y en la unidad neurovascular, en el complejo astrocitos endotelios y también el complejo tanocitos endotelios. Es decir, que hasta un 30% de la producción del líquido cefalorraquídeo no corresponde a la producción a nivel intraventricular en los plejos coroideos. Hay que recordar que esto es un ultrafiltrado del plasma muy similar a lo que ocurre en los riñones a través de las células epiteliales de esos plejos coroideos. Estas células epiteliales, al igual como ocurre en los riñones, van a tener una membrana apical y una membrana vasolateral. Estas membranas apicales y vasolaterales son las que van a hacer el intercambio de líquido y por la cual se va a producir ese ultrafiltrado. En la membrana apical vamos a tener como principales estructuras o componentes la bomba de sodio-potasio ATPasa. Esta bomba de sodio-potasio ATPasa es la que mantiene el gradiente de concentración para que se puedan dar los intercambios y pueda darse la entrada libre de agua o de otros iones. También vamos a tener el canal epitelial de sodio, que es un canal que intercambia sodio y es este canal que vemos aquí y bicarbonato. Ese canal importantísimo porque ese canal depende de la acción de la acción de una enzima muy importante que es la anhidrasa carbónica. Recuerden que la anhidrasa carbónica es la enzima que realiza la conversión bidireccional de bicarbonato a ácido carbónico y de ácido carbónico a bicarbonato. Entonces, cuando nosotros tenemos en función esa anhidrasa carbónica, producimos el bicarbonato necesario para que se dé este intercambio en este canal, que es el canal epitelial de sodio. Otro de los canales importantes y que es diana terapéutica principalmente de la furosemía es el canal de sodio-cloro-potasio. Devolverme aquí a la anhidrasa carbónica, que es la diana terapéutica de la acetazolamida, y es por eso que la acetazolamida es tan importante en el manejo de los pacientes con hidrocefalia de cualquier tipo.
También, como les venía diciendo, el canal de sodio, cloro, potasio que está en la membrana apical. En la membrana vasocelular, una de las funciones más importantes las va a cumplir el potasio y el cloro, que son estabilizadores epiteliales, es decir, que a través de la salida libre de estos iones se puede regular el interior de la célula, generando gradientes de concentración que no entorpezcan la función de la célula epitelial. Otro canal importante, a pesar de que no aparece en esta figura, es el de la acuaporina 1. Este canal de acuaporina 1 permite la entrada libre de agua al interior de esta célula epitelial y de esta forma se da una mayor producción de este ultrafiltrado. ¿Cuál es la dinámica de la producción del líquido cefalorraquídeo? La tasa de producción es de 0.3 a 0.4 ml minuto, con un volumen al interior de todo el sistema, incluidos los ventrículos y el espacio subaranoideo de 150 ml y una tasa de recambio de 4 volúmenes día. En cuanto a la absorción del líquido cefalorraquídeo, siempre el clásico que conocemos todos es la absorción que se da en las granulaciones aranoideas. Una vez este líquido cefalorraquídeo pasa a través de los diferentes ventrículos y se distribuye en el espacio subaranoideo a través de los canales laterales y el canal medial, conocidos como canales o orificios de Luschkas y Mayenne. Una vez llega al espacio subaranoideo, ese líquido cefalorraquídeo va a llegar principalmente a las granulaciones aranoideas que están en relación con el seno sagital superior, y en este lugar se da la absorción principal, pero no la única, del líquido cefalorraquídeo. Hay múltiples estudios que han demostrado que el líquido cefalorraquídeo no solamente se absorbe en las granulaciones o vellosidades aranoideas, que se sabe ya que hay a nivel craneal y también espinal, sino que también a través del sistema linfático, tanto cervical y abdominal, por medio de las estructuras nerviosas, como son las vainas perineurales, tanto de nervios craneales como espinales, como lo muestra este esquema que nos ilustra en una literatura que revisé. También existe otro espacio o otro lugar donde se hace esa absorción del líquido cefalorraquídeo, que es a nivel del espacio de Virchow-Robin, y también ya se ha estudiado que en el nervio olfatorio y en la mucosa nasal también hay reabsorción del líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿cuál es el concepto de hidrocefalia? Es el aumento del tamaño ventricular asociado al incremento en el volumen del líquido cefalorraquídeo. Recordemos que este volumen está distribuido no solamente a nivel intraventricular, sino también en el espacio subaranoideo, y puede clasificarse en hidrocefalia obstructiva e hidrocefalia no obstructiva o comunicante. Si nosotros recordamos un poco nuestra embriología, podemos hacer un enfoque sencillo de la hidrocefalia obstructiva. Es aquella que está dentro del compartimiento que está revestido por células ependimarias, y la hidrocefalia no obstructiva es aquella que está o que desde el punto de vista fisiopatológico está relacionado con estructuras no cubiertas con tejido ependimario. Existe un concepto acuñado por la doctora Bateman en un estudio publicado en el 2016, donde ella se refería a hidrocefalia secundaria a tumores o lesiones de la fosa posterior como intraxiales, cuando había un efecto de masa directo sobre la salida del cuarto ventrículo, y extraxiales cuando lo que había era una compresión secundaria del flujo venoso con edema posterior del tejido encefálico, y también disminución de la absorción de ese líquido cefalorraquídeo, que recordemos que el principal sitio de reabsorción son las granulaciones aranoideas a través del seno longitudinal superior, y que ese líquido cefalorraquídeo, cuando se absorbe a través del sistema venoso, esa absorción o esa redistribución para que llegue a otros espacios
pasa por todo ese sistema venoso. Entonces, cuando hay una compresión secundaria de ese flujo venoso de salida, se habla, según este término que acuñó la doctora Bateman, de una hidrocefalia extraxial. ¿Cuáles son las repercusiones clínicas de la hidrocefalia obstructiva asociada a los tumores de la fosa posterior? El síndrome de hipertensión endocraniana y la hipoxisquemia cerebral. Desde el punto de vista del síndrome de hipertensión endocraniana, sabemos que esta hidrocefalia, desde los tres pilares que pueden producir, desde el punto de vista fisiopatológico, hipertensión endocraniana, están afectados en los pacientes que tienen un tumor de la fosa posterior. Hay incremento del volumen cerebral por la lesión ocupante de espacio, que es el tumor cerebral, y también hay incremento de este volumen cerebral por el edema cerebral, que en el caso de las lesiones intraxiales y también algunas extraxiales, se produce edema vasogénico. Hay incremento del líquido cefalorraquídeo y una producción de una hidrocefalia secundaria por obstrucción del flujo, por la compresión que se produce sobre el cuarto ventrículo, y también puede haber por un incremento de la producción cuando hablamos, en el caso cuando hablamos de los papilomas del cuarto ventrículo, donde se aumenta la producción de este líquido cefalorraquídeo. También lo otro que ocurre desde ese punto de vista fisiopatológico es el incremento del volumen sanguíneo intravascular, con una disminución del flujo venoso y también una normal acumulación focal de sangre en el cerebro, que era lo que les explicaba del término de la hidrocefalia secundaria a lesiones de la fosa posterior, clasificada como extraxial. Desde el punto de vista fisiopatológico de la isquemia hipoxia, lo que ocurre es que va a haber un aumento del volumen sanguíneo cerebral. Claro, como hay una retención, hay una disminución del retorno venoso por la compresión de esos senos durales que hay en la fosa posterior, va a haber un aumento de la presión intracraneal, que recuerden que la curva presión-volumen que nosotros conocemos, a nivel de la fosa posterior, esta curva presión-volumen, como la fosa posterior tiene una distensibilidad mucho menor que el resto del encéfalo, y fuera de tener una distensibilidad mucho menor, tiene una elastancia mucho mayor. Entonces esta curva de presión-volumen no es una curva de presión-volumen propiamente dicha, sino que tiene un camino o tiene un incremento que es logarítmico. Entonces, hay un aumento muy marcado de la presión intracraneana, hay una disminución de la presión de perfusión cerebral, y cuando hay esa disminución de la presión de perfusión cerebral, hay una disminución del volumen sanguíneo. Recuerden que el volumen sanguíneo no solamente es el venoso, sino que el volumen sanguíneo, el venoso es el que corresponde a la mayor cantidad. Pero este volumen sanguíneo a que se hace referencia de la disminución es a ese volumen sanguíneo arterial que debería irrigar esa fosa posterior, y cuando hay esa disminución de ese volumen sanguíneo que debería irrigar esa fosa posterior, hay isquemia y finalmente infarto. La presentación clínica de las lesiones o de los pacientes con hidrocefalia por tumores de la fosa posterior es una presentación clínica con un abanico amplio de manifestaciones. Pueden tener pacientes síntomas inespecíficos como cefalea, vómito, algo de mareo, que son motivos de consulta normales, o son motivos de consulta no normales, sino comunes a una urgencia. Incluso muchos pacientes están asintomáticos de la hidrocefalia, y la sintomatología que presentan es del tumor de la fosa posterior per se. Es decir, puede llegar un paciente que no tenga ninguno de los signos clásicos que conocemos de la hidrocefalia, sino que el paciente llegue con un síndrome cerebeloso lateral, dado por que el paciente tiene adiabococinesia, es un paciente que tiene dismetría, es un paciente que lo encontramos con astasia, con abasia. Entonces, ese paciente per se no presenta los signos de la hidrocefalia, sino que se puede presentar con los signos de la lesión en la fosa posterior, o en el caso del tronco encefálico, con signos del tronco encefálico. También es un paciente que se puede presentar con síndrome de hipertensión endocraniana. Recordemos que desde el punto de vista clínico, la
el síndrome de hipertensión endocraneal va desde un grado 1 hasta un grado 4, siendo el grado 1 un paciente asintomático, pero que imagenológicamente tiene una hipertensión endocraneana. El grado 2 es el paciente que tiene síntomas leves, cefalea, vómito. Grado 3 ya es aquel paciente que presenta confusión, somnolencia, alteraciones pupilares, y grado 4 es el paciente que ya está en coma y que en la mayoría de los casos es irreversible. O un paciente con un síndrome de herniación cerebral, que en el caso de las lesiones de la fosa posterior casi siempre va a corresponder a una herniación a nivel amigdalina o una transtentorial ascendente. Como les decía, el paciente se puede presentar también con un síndrome cerebeloso lateral o herbiano, con crisis motoras cerebelosas, a pesar de que a nivel del cerebelo es poco común que se presenten crisis convulsivas. En los pacientes con lesiones cerebelosas se pueden presentar unas crisis cerebelosas que se denominan así y que desde el punto de vista semiológico no son crisis, perdón, tomando agua, son crisis tónicas. También el paciente se puede presentar con disfunción de nervios craneales o síndrome Bruns, paciente que presenta alteración aguda del estado de conciencia y muerte súbita por obstrucción súbita del cuarto ventrículo. Desde el punto de vista imagenológico, ya sabemos pues que vamos a encontrar en pacientes con una lesión ocupante de espacio a nivel de fosa posterior, que esta puede comprometer tanto el tronco encefálico como el cerebelo. En este caso tenemos un paciente, en esta imagen que les traigo, un paciente con una lesión bastante grande que compromete al parecer lo que es el ángulo pontocerebeloso, pero que comprime el cuarto ventrículo, generando en el paciente una hidrocefalia obstructiva. Aquí podemos ver en los diferentes cortes. Aquí tenemos otro paciente también. Esta sí es una lesión que no deja duda acerca de su lugar de origen en el ángulo pontocerebeloso, también con algo de obliteración del cuarto ventrículo e hidrocefalia secundaria. Y en este último caso tenemos un paciente con varias lesiones metastásicas, una a nivel del cuarto ventrículo y otra en el hemisferio cerebeloso derecho, también con hidrocefalia obstructiva secundaria. Bueno, lo que nos trae aquí el enfoque terapéutico. ¿Qué hacer con un paciente con hidrocefalia en la fosa posterior? Vamos a tener en estos pacientes unas medidas temporales cuyo enfoque va a estar por medidas médicas, medidas generales, manejo derivativo, y quirúrgicas, lo que corresponde a la ventriculostomía externa. En cuanto a esas medidas generales, lo que ya conocemos, paciente con cabecera a 30 grados, sabemos que eso aumenta el retorno venoso. Ese paciente debe estar normocálnico. Recuerden que el CO2 es uno de los componentes que tiene mayor influencia sobre el flujo sanguíneo cerebral. Y si ustedes recuerdan, por la fórmula de la ley de Pusil, estos pacientes, el radio del vaso está elevado a la 4, es decir, que el radio del vaso sanguíneo es el que ejerce el mayor compromiso a la hora del flujo de hablar o de determinar el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, los pacientes deben estar normocálnicos porque una disminución del CO2 por debajo de niveles de 35 puede conllevar a que el paciente tenga una isquemia cerebral por vasoconstricción y disminución del flujo sanguíneo cerebral. En cuanto a la fluidoterapia, lo que se deben utilizar son cristaloides, solución salina normal, paciente debe estar eutérmico, y algo que
de lo que se habla bastante y que es controversial, que es la profilaxis anticonvulsiva. No está recomendado prequirúrgicamente en los pacientes con ausencia de historia de epilepsia. Solamente, y esto o algunos estudios, principalmente uno que traigo aquí, que aparece en la referencia, es recomendado en los pacientes con metástasis por melanoma. Y en el postquirúrgico inmediato existe controversia de si se recomienda o no. La ASCO no recomienda en el postquirúrgico inmediato tampoco la profilaxis anticonvulsiva. Dentro de los medicamentos que tenemos el mannitol, ya sabemos, es un diurético osmótico, arrastra agua al túbulo contorneado, es un deshidratante cerebral y mejora las propiedades reológicas de la sangre. Y los mecanismos van a depender, el mecanismo en la dinámica del líquido cefalorraquídeo va a depender de la dosis recomendada de 0.5 a 1.5 gramos por kilogramo de peso, y su efecto terapéutico va a darse entre 15 a 30 minutos, reduciendo pues la presión intracraneana, y esta duración del efecto es de 1.5 a 6 horas. Se debe administrar solución salina a los pacientes, deben de tener sonda vesical, vigilancia de diuresis, de la función renal. Estos pacientes pueden desarrollar hipocalemia y alcalosis metabólica. Mucho ojo en los pacientes con hiperglicemia, en los pacientes diabéticos, porque puede generar una hiperglicemia hiperosmolar, y la dosis se debe disminuir de manera gradual. La solución salina hipertónica, casi los mismos mecanismos que el mannitol. Lo único diferente o novedoso es la regulación de la expresión de la aquaporina 4. Existen diferentes presentaciones, al 3, al 7.5 y al 23.4%, y las dosis que se recomiendan principalmente son en bolos. En pacientes pediátricos se recomiendan tanto en bolos como en infusión, pero lo importante de estos pacientes es que estos pacientes deben tener un catéter venoso central para la administración de la solución salina hipertónica. Deben darse con mucho cuidado en los pacientes con falla cardíaca, en los pacientes con FEBI deprimida, porque pueden generar una falla cardíaca congestiva, y también la dosis se debe disminuir de manera gradual. Otros diuréticos ya los había mencionado con sus dianas terapéuticas, como es la furosemida y la acetazolamida. La furosemida, dosis de 40 a 80 miligramos día, acetazolamida hasta 750 miligramos día. Recordar que entre la acetazolamida se debe pedir previamente gases arteriales. Ya lo habíamos visto en el esquema cuando hablábamos acerca de la anhidrosa carbónica. Ya sabemos que la acetazolamida va a disminuir la producción del bicarbonato, y recordemos que el bicarbonato es el principal buffer ácido básico que hay en la sangre. Se debe realizar control de electrolitos. Los esteroides, el principal es la desametasona, ampliamente conocido que la desametasona es el medicamento de elección por su elevada potencia antiinflamatoria y potencia cero mineralocorticoide. Es decir, si nosotros necesitamos disminuir el edema, la desametasona es el medicamento por elección, porque no va a producir retención de líquido. Se utiliza el mecanismo de acción que se le da es que disminuye la expresión del factor de crecimiento endotélico vascular, que sabemos que es un agente que produce permeabilidad a nivel de la barrera hematoencefálica, e incrementa la expresión de la angiopoietina 1, que es un estabilizador de esta barrera hematoencefálica. Las dosis recomendadas, eso también ha cambiado un poco. Ya los pacientes se clasifican de síntomas leves a síntomas moderados a severos. Paciente con síntomas leves, paciente con cefalea, algo de vómito ocasional, y pacientes con síntomas moderados a severos son pacientes con vómito incoercible, pacientes focalizados. Pacientes con síntomas leves, dosis de 4 a 8 miligramos día. En una o dos dosis se puede dar. Recordemos que la desametasona tiene una vida media que va casi hasta las 24 horas, y en pacientes con síntomas moderados a severos se puede dar una dosis de carga, comillas, de 10 miligramos, y continuar con una dosis de 16 miligramos día como máximo. 16 miligramos día como máximo. 2 a 4 dosis al día. Y el máximo beneficio que se ha encontrado en los distintos estudios cuando se evalúa la eficacia de los esteroides es en las primeras 24 a 72 horas de iniciado el medicamento. En cuanto a las medidas definitivas, vamos a tener la cirugía. Esta puede ser resección tumoral total o parcial,
o mejorar el drenaje del líquido cefalorraquídeo. Esta mejoría del drenaje del líquido cefalorraquídeo la podemos dar tanto por una derivación ventrículo peritoneal o ventrículo atrial, o por una tercer ventrículo cisternostomía posterior, con posterior realización de resección tumoral. Entonces los interrogantes, una vez uno empieza a leer el tema, o antes de empezar a leer el tema, ¿es suficiente la resección tumoral para dar solución a la hidrocefalia? ¿Cuándo es necesario realizar primero derivación del líquido cefalorraquídeo en los pacientes? ¿Cuál medida de derivación del líquido cefalorraquídeo es la más indicada dependiendo del paciente? Y si es plausible realizar solo derivación del líquido cefalorraquídeo, toma de muestras para patología y conducir la conducta de acuerdo al resultado de la patología. Son los interrogantes que me llevaron a hacer la revisión de este tema. Entonces, en cuanto a la resección tumoral, algunos estudios defienden la idea de que solamente con la resección del tumor se podría mejorar la condición del paciente. Y estos estudios hablan de pacientes que tengan hidrocefalia con síntomas leves o que los pacientes estén asintomáticos. No solamente en lesiones primarias, sino también en lesiones metastásicas. Si el paciente tiene edema cerebral, esos pacientes previamente se les puede administrar dexametasona durante 72 horas previo al procedimiento quirúrgico. ¿Qué dicen los estudios revisados? La resolución de la hidrocefalia en niños se puede dar hasta en un 70 a 90%, en adultos en un 96%. Sin embargo, hay que tener en cuenta que existen unos riesgos de persistencia de hidrocefalia tanto en niños como en adultos. La persistencia de hidrocefalia en niños está estimada, según la literatura que uno puede encontrar, de 20 a 40%, y en adulto mayor del 6% hasta un 14%. Existen unos factores predictores de hidrocefalia postoperatoria que pueden ser nueva o persistencia en un paciente que ya la tenía previamente, y hay muchos estudios en los cuales se han estimado algunas variables que pueden predecirnos que un paciente puede presentar una hidrocefalia postoperatoria. En este estudio, que fue publicado en el 2014, el doctor Mars da dos tablas, una tabla para pacientes pediátricos donde él dice que los principales factores de riesgo en los pacientes pediátricos para presentar una hidrocefalia postquirúrgica es que este paciente prequirúrgicamente la presunción que se tiene imagenológicamente de la lesión sea de un meduloblastoma. Lógicamente esto fue corroborado cuando se le hacía la patología al paciente. Si podemos ver, tiene un ORAL muy superior, lo cual nos indica que es un factor de riesgo importante. Y el otro factor de riesgo importante en pacientes pediátricos, según este estudio, es la compresión del mesencéfalo. En cuanto a pacientes adultos, en este estudio hablaban del astrocitoma pilocítico y que previamente el paciente ya viniera con hidrocefalia. Dentro de este estudio se manejan estas variables, pero podemos también tener otras variables en cuenta. Este es un cuadro clásico ya de un estudio del doctor Jair Riva Cambridge del 2009. Estos son unos criterios que él utiliza. Estos criterios fueron publicados en un estudio del 2009, como les decía, realizados en un hospital de Canadá. Y dentro de los criterios que él tiene para establecer cuándo un paciente tiene este riesgo está la edad menor de 2 años, la presencia de papiledema, que el paciente tenga una hidrocefalia moderada severa, pacientes pediátricos con metástasis cerebrales, por eso lo colocan como 3 puntos, porque es muy raro, pero cuando se llega a presentar es un factor de riesgo muy elevado, que preoperatoriamente se tenga la estimación de ese tipo de tumores, medulloblastoma de ependimoma y glioma esofítico dorsal, con un puntaje mayor de 10 puntos.
Se consideran de bajo riesgo los pacientes de 0 a 4 puntos y de elevado riesgo pacientes de 5 a 10 puntos. Es decir, que un paciente con elevado riesgo es un paciente que tiene una probabilidad muy alta de que presente una hidrocefalia postquirúrgica, por lo cual es un paciente que posiblemente con resección tumoral temprana no solamente va a tener una mejoría de su patología. En cuanto a los pacientes adultos, en el 2020, el doctor Sean Jong Won, también en la Universidad de Frankfurt, publicó un estudio del cual traigo esta tabla. Ellos dividieron esos tumores, los tumores de la fosa posterior, en tumores intraparenquimatosos, y esos tumores intraparenquimatosos, los criterios que utilizaron ellos para determinar el riesgo o la predicción, sí, la predicción de riesgo de requerimiento de drenaje de líquido cefalorraquídeo previo a la resección del tumor, era si el paciente tenía o no hidrocefalia, si el paciente tenía actividad hidrocefálica vista en la tomografía principalmente, perdón, en la resonancia principalmente, en la imagen correspondiente al FLAIR, si el paciente desde el punto de vista quirúrgico, la posición de la que íbamos a utilizar era diferente a semisentado o si la resección que se le iba a hacer era subtotal. Es decir, estos pacientes con tumores intraparenquimatosos tienen un puntaje máximo de 4 puntos y un puntaje mínimo de 0 puntos. Y también las lesiones extraparenquimatosas. Dentro de las lesiones extraparenquimatosas, el factor de riesgo más importante es que la lesión fuese petroclival, en este caso los meningiomas petroclivales, y que el paciente presentara edema perilesional. El doctor Sean Jong Won, en su estudio, ese edema perilesional lo dividió o lo clasificó en 3 categorías. Edema perifocal, aquel que es menor de 5 milímetros. Edema unilateral, el que es mayor de 5 milímetros. Y edema bilateral cuando este pasa la línea media, siendo el edema bilateral el que más compromete o el que tiene mayor factor de riesgo para que un paciente presente una hidrocefalia posoperatoria de resección de tumor de la fosa posterior. El puntaje máximo en las lesiones extraparenquimatosas, 5. Puntaje mínimo, lógicamente, 0. ¿Qué alternativas tenemos en estos pacientes que encontramos que tienen factores de riesgo para presentar lesiones de la fosa posterior? Una de las primeras alternativas que nos encontramos es la ventriculostomía externa. Aquí el último cuadro del que les hablé corresponde a este estudio que aparece en su pantalla. Y aquí aparecen en este cuadro los factores de riesgo que ya habíamos mirado en el cuadro anterior, pero quiero llamarles la atención de algunos factores que consideraron ellos o que en su estudio, un estudio de 197 pacientes, un estudio prospectivo en el cual una recolección de datos lógicamente retrospectiva, 197 pacientes, una experiencia de aproximadamente 10 años, y encontraron que dentro de los factores protectores tenían la posición semisentado y la resección total del tumor. Todos los demás factores correspondían a factores de riesgo de presentar hidrocefalia posoperatoria. Aquí está la interpretación de la tabla presentada en la diapositiva anterior. Como les decía, pacientes con 0 punto, con una P significativa, casi que menos del 20% de esos pacientes presentan hidrocefalia posterior a la resección del tumor. Pacientes con 3 o más puntos, el 100% de los pacientes tienen riesgo de presentar hidrocefalia de la fosa posterior. Esto lo que es correspondiente a pacientes con lesiones intraparenquimatosas. Y en los pacientes con lesiones extraparenquimatosas tenemos una relación muy parecida. Pero, ¿qué pacientes nos generan la duda? Paciente en la línea o en la ventana gris. Pacientes de 1 a 2 puntos. Entonces, ¿qué conclusión o qué recomiendan
en este estudio, pacientes con 0 puntos se le puede dar la posibilidad de que ese paciente no requiera de ninguna medida necesaria a la resección tumoral, pero un paciente con 2 puntos, lo más probable es que sea un paciente que vaya a necesitar de cualquiera de las medidas que nosotros podamos utilizar para prevenir esa hidrocefalia postoperatoria. En este caso, del estudio que traigo a colación, la ventriculostomía externa. A 70% de los pacientes que ellos le hicieron cirugía de la fosa posterior, le realizaron ventriculostomía externa con una duración promedio de 4.4 días, un rango de 2 a 8 días y con unas complicaciones que estuvieron menor al 5%. Las mismas complicaciones que ya conocemos, la hemorragia intraparenquimatosa, la hemorragia intraventricular, la ventriculitis y la infección del sitio operatorio, con unos porcentajes bastante bajos en relación a los pacientes que se les administró o se les colocó la ventriculostomía externa. Pero no solamente este estudio es el que nos habla de la ventriculostomía externa, también existen otros estudios que no están del todo de acuerdo con que a un paciente se le deje una ventriculostomía externa. Incluso lo que concluyen es que no está indicado en pacientes, no está indicado como profilaxis en pacientes que tienen ausencia de signos claros de hidrocefalia. La sugerencia es que si se colocan los pacientes que tenga una duración menor a 8 días, porque las duraciones superiores a 8 días no es que generen per se hidrocefalia, sino que va a haber un destete de requerimiento, va a haber un destete difícil de la ventriculostomía y va a haber un mayor requerimiento en estos pacientes de derivación tanto ventrículo peritoneal como ventrículo lateral, dependiendo de la técnica que se utilice en cada institución. Se relaciona en algún momento con herniación transtentorial y algunos estudios concluyen que no hay una relación clara. No es una opción de tratamiento en metástasis en pacientes pediátricos y se puede considerar en los pacientes con metástasis, pacientes adultos con metástasis, pero cuando la condición clínica de este paciente requiere un drenaje urgente o emergente, requiere un drenaje de líquido cefalorraquídeo, es decir, un paciente que de un momento a otro nos entra en un estado de coma, presentando unas lesiones metastásicas en la fosa posterior y que sea un paciente que desde el punto de vista funcional tenga una escala de Karnofsky o un RTGO que nos indique que se le pueden realizar medidas terapéuticas. La gran discusión es la tercera ventriculostomía endoscópica versus la derivación del líquido cefalorraquídeo. Todos los estudios de los últimos 10 años están a favor de la ventriculostomía, de la tercera ventriculocisternostomía, porque tiene una eficacia, una muy buena eficacia, baja tasa de complicaciones y presenta mayores beneficios que la derivación, tanto en días hospitalarios, infecciones, disfuncionalidad. Sin embargo, lo que también concluyen la mayoría de los estudios es que no debe estar indicada profilácticamente en pacientes con hidrocefalia asintomática. En este caso estamos hablando de pacientes adultos. En pacientes con metástasis cerebrales es la primera elección, es la recomendación que hay del 2019, del consenso de neurocirugía oncológica y neurooncología. Es la primera elección en pacientes con metástasis, con una eficacia similar a la derivación, pero con menor morbilidad y menores costos. Estos costos tanto por distancia hospitalaria como por el costo per se del procedimiento. Y la indicación de la derivación ventrículo-peritoneal o ventrículo-atrial es en pacientes que tengan metástasis, pero que se acompañen de antecedentes de infección del sistema nervioso central, que hayan tenido una hemorragia intraventricular, pacientes con carcinomatosis leptomeningia o con una anatomía desfavorable para la realización de la tercera ventriculocisternostomía.
Dentro de la carcinomatosis leptomeningia, muy importante tener en cuenta que existen algunos linajes tumorales que tienen tendencia a presentar carcinomatosis leptomeningia. Ya sabemos, medulloblastoma y ependimoma tienen una alta frecuencia de presentar carcinomatosis leptomeningia, así como algunos tumores metastásicos, como es el caso de la metástasis de tumor de mama. Algo muy importante y que debe quedar claro y que a mí me quedó claro después de hacer la revisión es que el paradigma acerca de que la derivación ventriculoperitoneal o ventriculoatrial generaba siembras metastásicas a nivel peritoneal o a nivel del saco pericárdico en el corazón, los estudios han demostrado que eso no es cierto. La superioridad de la tercer ventriculostomía no está dada por el riesgo que haya de siembras metastásicas a nivel peritoneal con la derivación ventriculoperitoneal, sino por lo que les había manifestado previamente. En pacientes pediátricos, incluso la literatura es más contundente en sus apreciaciones. Primera lesión en pacientes pediátricos, lo mismo, menor tasa de complicaciones. Primera lesión en tumores de la línea media, con menor duración de la cirugía, baja morbilidad versus la DVP. Y en los pacientes pediátricos sí se sugiere realizar este procedimiento profiláctico en tumores de la línea media porque se ha demostrado que tiene menor tasa de persistencia de hidrocefalia o de nueva hidrocefalia versus la resección tumoral. No está indicado en los tumores quísticos hemisféricos y al igual que en pacientes adultos, la derivación ventriculoperitoneal es la primera lesión en pacientes con metástasis parenquimatosa, tanto parenquimatosa como el líquido cefalorraquídeo. Perdón, recuerden que les había dicho que en pacientes adultos la primera lesión era la tercera ventriculostomía y las únicas excepciones eran cuando había infección, cuando había hemorragia intraventricular o que la anatomía era desfavorable. Se presentan dos, ya para terminar, hay dos algoritmos muy interesantes de los dos estudios más, digamos, más importantes dentro del análisis que hice de esta revisión. Y este primer algoritmo nos habla del enfoque terapéutico en pacientes con hidrocefalia en tumores primarios. Entonces, llega el paciente con el tumor de fosa posterior. Lo primero que nos tenemos que preguntar es si el paciente tiene una hidrocefalia en su presentación. Si este paciente no presenta hidrocefalia, el paciente que debe ir a cirugía, pero debemos tener en cuenta cuáles son los factores de riesgo predictores de hidrocefalia postquirúrgica. Paciente con hidrocefalia obstructiva, síntomas leves o síntomas moderados a severos. Pacientes con síntomas leves, si es un paciente que tiene bajos factores de riesgo, es un paciente que se podría llevar a resección tumoral previa administración de corticosteroides si tiene indicación. Y es un paciente que posterior a la resección, si llegase a presentar hidrocefalia obstructiva, la primera indicación es la tercer ventriculocisternoctomía. Paciente con síntomas severos, de entrada hacerle tercer ventriculostomía y como alternativa una ventriculostomía externa que, como ya sabemos, la indicación, según los resultados de los estudios, el mejor tiempo es menor a 4 días, aproximadamente 4 días. Entonces, en caso de haber persistencia de la hidrocefalia o que haya hidrocefalia nueva, a estos pacientes se les puede hacer una segunda tercer ventriculocisternoctomía y como ya lo habíamos mencionado previamente, cuando la anatomía no sea la indicada y cuando haya carcinomatosis o cuando haya hemorragia intraventricular, el procedimiento de elección es el TUM de líquido cefalorraquídeo o la derivación, como la conocemos. En pacientes con lesiones metastásicas es muy parecido el enfoque,
pero de entrada nosotros tenemos que saber si el paciente presenta carcinomatosis leptomeningia, si tiene antecedentes de infección, si tiene antecedentes de historia de hemorragia intraventricular o si tiene anatomía desfavorable. Si tiene estas connotaciones, se le debe hacer derivación. Si no tiene ninguna de estas connotaciones, el paciente, la indicación es tercer ventrículo cisternostomía. Ya la indicación de si se le hace al paciente o no resección tumoral se debe hacer en una discusión multidisciplinaria. Esta es la última diapositiva. Estoy atento a comentarios y a la discusión acerca del tema. Una de las principales motivaciones que tuve para hacer la revisión del tema es que también previo a la revisión del tema, pensé en este tema como estudio de trabajo de grado, hacer un metaanálisis teniendo en cuenta lo que había revisado en la literatura y a pesar de la corta experiencia, la experiencia que he tenido con los pacientes de lesiones de fosa posterior en el hospital universitario. Solicité una información estadística acerca de esos tumores de la fosa posterior en el FIRE, donde hay una mayor casuística, pues desde el punto de vista de tener la estadística, pero la información no me llegó para la charla, así que la tendré para el anteproyecto, el cual les estaré comentando a ustedes en el comité para saber si hay aprobación del mismo. Quedo atento a comentarios. Muchas gracias, Claudio. ¿Tiene algún docente alguna inquietud? Claudio, déjame la última diapositiva, por favor. Disculpen. La última, déjamela, te agradezco. ¿Esa, doctora? Sí, esa. ¿Quién tiene alguna inquietud? Bueno, yo voy a hacer un análisis, Claudio. Primero, pues muchas gracias por tu inquietud, los estudios que mostraste, algunos los alcancé a revisar, otros no, pero realmente lo interesante y el mensaje más importante, creo yo, es que definitivamente cuando enfocamos un paciente con un tumor de fosa posterior, no nos debemos limitar. Ahí me acuño, lástima que el doctor Caballero no lo vea, una frase del doctor Caballero, y es que a veces no podemos dejarnos llevar porque el proceso de hidrocefalia es un proceso netamente mecánico, ¿no? Es un proceso más bien, podríamos decir, algo dinámico e incluso, no recuerdo que hubieras mencionado mucho, pero también están haciéndose estudios de que hay también algún proceso de tipo bioquímico, molecular e incluso inflamatorio en relación con los tumores de fosa posterior de hidrocefalia. Recuerdo que revisaba algunos artículos que mencionaban el uso de la PCR. No recuerdo, Claudio, que lo hubieras mencionado, la PCR como un marcador. No lo mencionaste, pero sí hay estudios que muestran que la PCR y algunos factores como la interleuquina 6 proinflamatoria pueden estar aumentados en pacientes a pesar de haber hecho una recesión macroscópicamente completa. Es decir, el mensaje interesante es que no necesariamente el sacar un tumor de fosa posterior completamente resuelve una hidrocefalia, ¿sí? No siempre ocurre, y lo hemos visto, o sea, hemos visto que a veces tenemos el paciente que sacamos todo el tumor, vemos una fosa posterior ya suave, libre, ya vemos la vallécula, ya vemos que la fosa posterior no está apretada, que tiene el edema, que bueno, uno dice, bueno, el edema que uno espera después de una recesión, pero la hidrocefalia persiste. Entonces, yo creo que todavía es un punto y es una invitación a ver más allá de lo que, digamos, hemos aprendido, y es el hecho de que en estos casos se está investigando que hay factores de riesgo mayor, como mencionó Claudio, algunos estudios que se han demostrado respecto a la maduración de todo el sistema ventricular, de por qué es más frecuente en niños más jóvenes, de menos de 3 años, otros dicen que menos de 2 años son los que tienen más riesgo.
de cómo hay un proceso dinámico y ahí tenemos que jugar mucho con presiones, tenemos que jugar con esto que hablábamos de los procesos inflamatorios, porque también la ventriculostomía, que es una práctica tan común de hacer una ventriculostomía externa, incluso dentro del mismo acto de la resección quirúrgica, a veces puede ser contraproducente cuando nos pasamos, porque no presionamos a que la dinámica per se del líquido cefalorraquídeo active todo ese sistema de drenaje. Entonces, yo creo que hay muchas enseñanzas positivas en esta revisión. Entender que sí, que el proceso de circulación del líquido es algo dinámico, que si vamos a dejar una ventriculostomía, yo creo que con 72 horas ya cerrarla y ver qué está pasando y estar encima del paciente y ver realmente si hay un deterioro que pudiera justificar realmente que ese paciente va a tocar derivarlo definitivamente o hacerle una tercera ventriculostomía endoscópica que, como yo mencionó el doctor Claudio, hoy por hoy están siendo cada vez más atractivas. Respecto a las metástasis leptomeningeas, creo que me siento, entre comillas, un poco con un mal orgullo, un falso orgullo de ser quien muchas veces la diagnostica, a veces hasta más que el radiólogo, porque a veces uno dentro del contexto del paciente la sospecha y ya a medida, de hecho es una de las patologías de más difícil diagnóstico en cáncer. He tenido la oportunidad de hacer muchos diagnósticos de metástasis leptomeningeas, pero sé que no es fácil el diagnóstico, sé que se pasa por alto a muchos radiólogos y a muchos clínicos por la falta de sospecha. Entonces, y es una patología con una agresividad tremenda, donde es importante nosotros como neurocirujanos definir realmente el impacto que vamos a tener con un procedimiento en la sobrevida del paciente. Creo que el doctor Bellido está por ahí. Javier, ¿estás por allí? Bueno, y Claudio también estuvo en un paciente que manejamos en el FIRE, que le hicimos después de un montón de estudios el diagnóstico de una diseminación leptomeningea y que terminó precisamente falleciendo por una obstrucción abrupta del proceso reabsortivo del líquido cefalorraquídeo. Entonces, en este caso, el mensaje que quiero dejar es que hay que sospechar una diseminación leptomeningea en paciente oncológico, hay que empezar a diagnosticarlo porque muchos pacientes se mueren sin el diagnóstico. Y tercero, hay que saber si realmente nuestra intervención va a ayudar. Cuando estamos hablando de una diseminación leptomeningea, estamos hablando de un paciente en una etapa supremamente avanzada de cáncer. Estamos hablando que es de las metástasis más agresivas dentro de la etapa 4 de un cáncer. Y que la sobrevida de estos pacientes, hagamos lo que hagamos, muchas veces no pasa de 1 mes y medio. Entonces, ¿hasta qué punto como neurocirujanos nos esforzamos muchas veces en solucionar el problema mecánico de poner una derivación cuando el impacto en la sobrevida de este paciente no es significativo? Entonces, yo quisiera saber con los demás colegas que hayan tenido la oportunidad de ver de pronto estos casos de diseminación leptomeningea, pero la literatura y la experiencia personal que he tenido, los pacientes así los derive, así me arriesgue a hacerle radioterapia, desafortunadamente el pronóstico es muy malo. Entonces, de hecho, en ese también hubo otro caso, recuerda el doctor Claudio y el doctor Javier, donde hicimos un análisis completo del caso, nos sentamos, hicimos puntuación de escalas, sacamos pronóstico oncológico y fuimos capaces de tomar una decisión. Lo difícil de los neurocirujanos, y es el mensaje también para los residentes, no es cuándo operar, es cuándo no operar. Porque es que no se trata simplemente de resolver, como les digo, un problema mecánico. Tienes que hablar de impacto en sobrevida en paciente oncológico. Impacto en sobrevida. Y recuerdo muy bien, y espero que hayan aprendido mucho los residentes en el FIRE de ese caso, donde ya teníamos la derivación lista y de repente cambiamos la conducta a última hora cuando hicimos el rastreo, la puntuación, y el paciente no nos daba para una sobrevida de más de 1 mes. Entonces dijimos, ¿qué vamos a hacer con derivar a este paciente si el paciente, desde el punto de vista de oncología, no hay ninguna otra opción, desde el punto de vista radioterapéutico, desde el punto de vista de control del primario tampoco? Entonces, a eso voy. Es muy interesante porque a veces nosotros también nos ganamos mortalidad quirúrgica. Operamos al paciente y se nos muere en cirugía o se nos muere en la misma semana que lo operamos, pero ya el paciente de entrada tenía una mala puntuación oncológica. Entonces, es muy, muy interesante esto porque realmente de pronto me emocioné con las metástasis leptomeningea porque he tenido, como les digo, la mala fortuna de haberlas diagnosticado. Mala fortuna porque nadie las diagnosticó y efectivamente el paciente fallece a veces antes del mes.
pero sí es para tener en cuenta. Me gustaría mucho saber la experiencia de los colegas al respecto porque es algo bastante interesante. Sandra. Dígame, profe. Aló. Dígame, Bueno, profe. yo quería hacer un comentario. Realmente felicitar a Claudio porque es un tema que históricamente ha sido muy controversial. Me refiero al tema de la hidrocefalia en tumores de fosa posterior. Es lógico pensar de que si uno tiene un tumor de fosa posterior que está generando hidrocefalia, resolviendo el tumor, uno puede tratar las dos cosas, el tumor y la hidrocefalia. Y ese era digamos, yo diría, cuando yo empecé la residencia hace 28, 30 años, eso era lo que se manejaba, El paradigma, le llamamos el sí, paradigma. tratar de manejar el tumor y con eso se resuelven las dos cosas. Y eso realmente, eso ya, con el transcurrir del tiempo, eso ha quedado relegado. Entonces, ya cada vez ha habido más consenso en que un paciente con una hidrocefalia activa y una lesión en fosa posterior, lo inicial es resolver la hidrocefalia, que es lo más riesgoso, porque la hidrocefalia, el plexo coroide o la producción extracoroidal es cada minuto hay 0,35 milímetros de líquido. Y si está obstruido la circulación, eso cada vez va aumentando y puede matar a un paciente. Entonces, creo que lo que ya más o menos hay consenso es que primero hay que resolver la hidrocefalia y después el tumor. Lo que sigue habiendo discusiones que también ya se están decantando es qué hacer con la hidrocefalia preoperatoria. Entonces, en estos casos hay que mirar dos aspectos. Uno es la hidrocefalia preoperatoria y otro es la hidrocefalia postoperatoria. Me refiero a postoperatoria después del tumor. Si es una hidrocefalia preoperatoria, sin lugar a duda, y eso yo no tengo duda por la experiencia que tengo, por lo que he visto en el contexto mundial, por lo que he hablado y por lo que he revisado, de que primero hay que resolver la hidrocefalia. El resolver la hidrocefalia te garantiza llegar a una cirugía muy tranquila, con un postoperatorio muy menos tórpido que si no se resuelve la hidrocefalia, y eso sin lugar a duda es una realidad. Yo siempre resuelvo primero la hidrocefalia. Lo que está en discusión es qué hacer primero. ¿Qué hacer con la hidrocefalia? Si hacer TBE o hacer derivaciones ventriculares, peritoneales o externas. Dependiendo del contexto en que uno participe, si uno va a un congreso de neurocirugía pediátrica, muy probablemente muchos de los que asistimos estamos entrenados en cirugía endoscópica, y eso lo hacemos cada vez siempre, en muchos escenarios de rutina. Hacemos el ejercicio y cada uno opina con el celular, ¿qué haría esto en la hidrocefalia? TBE o derivación externa, o Torkelsen, o lo que sea. Y el consenso casi siempre, lo que yo he visto en el 80%, es que la gente se decide por la TBE. La TBE, segunda derivación ventrículo-peritoneal. En un tercer lugar, la derivación externa y otros sistemas derivativos menos usados como el TOR15. La TBE tiene sus razones, por la cual hoy, sin lugar a dudas, es la mejor elección en las hidrocefalias activas, precirugía del tumor. Primero, que te resuelve la hidrocefalia, un procedimiento en buenas manos, relativamente sencillo. Dos, tener presente de que en los niños el segundo tumor más frecuente en la fosa posterior es el meduloblastoma, y es un tumor maligno. Y en tercer lugar están los ependimomas, que a veces son anaplásicos. Entonces, esos tumores malignos siempre, independiente de la resección, van a un tratamiento complementario con quimioterapia. Y esa quimioterapia los inmunosuprime. Y al inmunosuprimirlo, el riesgo de infección, si tiene una válvula puesta, es mucho mayor que si tuviera una TB. Esa es la segunda razón. Y la tercera razón, que lo mencionó tangencialmente Claudio, y que es una realidad, pero infrecuente, es la metástasis peritoneales post-derivación. Personalmente he visto muy pocas metástasis peritoneales secundarias a sistemas derivativos implantados previamente
a la resección del tumor. Pero sí los hay, indudablemente los hay. Y de hecho, cuando en mi formación usábamos, cuando eran sospecha de medulloblastoma, en ese momento no hacíamos las TBE, le poníamos válvulas a peritoneo y les poníamos un dispositivo en el catéter peritoneal que era el filtro de Hoffman, precisamente para evitar las metástasis a peritoneo. Ya ese filtro de Hoffman desapareció, obviamente, con el advenimiento de la TBE, porque con la TBE ese riesgo, que es menor, pero existe, de metástasis peritoneales, ya no se contemplan con la TBE, porque obviamente no se disemina peritoneo. Entonces, la TBE, sin lugar a duda, es lo mejor hoy día para la hidrocefalia activa preoperatoria. Pero resuelve la hidrocefalia, un procedimiento mínimamente invasivo, corto, con una morbilidad baja, el riesgo de infección en caso de una inmunosupresión por la quimioterapia se reduce, y la eventualidad de una metástasis a peritoneo también. Entonces, yo creo que en eso no hay discusión de que la TBE sigue siendo, actualmente es el método ideal de tratamiento de una hidrocefalia preoperatoria antes del tumor. Los drenajes ventriculares externos me parecen de que no tienen ningún sentido. ¿Qué sentido tiene poner un drenaje ventricular al exterior, pudiéndolo hacer internamente y minimizar el riesgo de infección? Es decir, poner una ventriculostomía externa, pudiendo hacer una ventriculostomía interna, eso no tiene sentido, a menos que no tengamos el recurso tecnológico o humano para hacerlo. Porque una ventriculostomía externa, un paciente en UCI, eso es prácticamente condenarlo seguramente a una infección en cuestión de días, cuando se puede evitar. Entonces, en ese sentido, yo creo que personalmente tengo claridad de que a todas las pacientes que tengan un tumor de fosa posterior con una hidrocefalia activa, TBE la primera indicación. Ahora, el segundo planteamiento es postoperatorio, y ahí también ya hay claridad. Por ejemplo, si yo hago una resección total de un tumor de fosa posterior y me hace una hidrocefalia después, ¿qué sentido tiene hacerle una TBE? Si el problema está en la resolución de la velocidad reunida, porque ya hay factor obstructivo, porque no hay tumor, desapareció, ¿para qué hacerle una TBE? Evidentemente eso no tiene sentido. En ese sentido, lo que hay que hacer es una derivación ventrículo peritoneal o una derivación ventrículo externa, pensando en que de pronto puede ser transitoria, pero con el riesgo de la infección. Entonces, eso que planteó Claudio, que me parece que no es correcto en cuanto al sentido de que si la hidrocefalia es postoperatoria, hay que hacer TBE o DBP. No, TBE no. Si yo tengo un tumor que ya no existe, ya no lo tengo, ya desapareció el factor obstructivo, ¿para qué una TBE? Si el problema está en la resolución de la velocidad reunida por la sangre, por la diseminación metastásica del tumor, lo que sea. Entonces, en ese sentido, también creo que ya hay cierta claridad de que cuando es postquirúrgica, post-resección tumoral, ahora, si yo hago una cirugía de un tumor de fosa posterior, lo saco todo y tengo una hidrocefalia, evidentemente porque el problema es la resección, entonces es derivación. Ahora, si yo hago una resección parcial y sigue siendo la hidrocefalia obstructiva, podría eventualmente caber la posibilidad de una TBE, pero si no hay tumor, ¿para qué hacerle la TBE? Es como los papilomas de pleuros corideos. El papiloma de pleuros corideos es la única patología que produce hidrocefalia por los tres mecanismos, por alteración de los tres mecanismos fisiológicos: hiperproducción, obstrucción y problema de la reabsorción, porque hace microsangrado. No, a veces sacan un papiloma totalmente, no tiene factor obstructivo, no tiene factor hipersecretor porque el tumor no existe, y sin embargo tiene hidrocefalia. ¿Qué le vas a hacer? Válvula, porque el problema es la reabsorción. Entonces es lo mismo el papiloma que un postoperatorio de fosa posterior cuando uno hace una resección total. Entonces, en eso creo que también ya hay claridad. Entonces, es que es importante definir si la hidrocefalia es preoperatoria o si es postquirúrgica. Yo personalmente, desde hace 12 o 15 años, no le pongo una válvula a un paciente con una hidrocefalia, con un tumor de fosa posterior o un tumor de tallo. Siempre la TBE. Solamente lo que yo recuerdo, que le hice una TBE preoperatoria, posoperatoriamente, después del tumor, me hice una hidrocefalia. A pesar de la TBE, tuve que ponerle una válvula, porque evidentemente fue un problema por sangrado que alteró la reabsorción en la velocidad aracnoidea. Entonces,
si bien es un tema controversial y siempre ha sido así, yo pienso que ya las cosas se han ido decantando, dependiendo del contexto en que se analice si yo estoy con un grupo de neurocirujanos discutiendo esto, de los cuales el 50% no hacen endoscópica, probablemente a todos les ponen válvula preoperatoria y a todos les van a poner válvula una hidrocefalia postoperatoria. Pero si estamos en un contexto de neurocirujanos que tengan experiencia y experticia para hacer los dos procedimientos, sin lugar a dudas, si es preoperatoria, TB, si es postoperatoria con resección tumoral total, DBP. Eso es mi comentario. Y las otras alternativas, de eso que planteaba y que lo hablaste mucho de los drenajes ventriculares externos, yo personalmente tengo pavor. El drenaje ventricular externo en nuestro medio, eso es una lotería. Y he visto muchas más complicaciones que beneficios, complicaciones inherentes a las infecciones y al mal manejo de las ventriculostomías externas. Yo no me animo a poner un drenaje ventricular externo si no tengo un residente permanente en un hospital, porque el manejo que le dan las enfermeras, sobre todo que no tienen entrenamiento, es terrible. Yo he encontrado bolsas de ventriculostomía en el caneco de la basura, y en fin, una cantidad de cosas que no vale la pena mencionar, pero en nuestro medio una ventriculostomía externa es condenarlo a otra complicación. Personalmente no la uso, sobre todo ya que tenemos la posibilidad de hacer una ventriculostomía interna, que no tenemos ese riesgo de infección. De todas formas, Claudio, muy buena la presentación. Esto siempre ha sido controversial, pero yo creo que las cosas se han ido más o menos decantando, como lo dije en mi observación anterior. Pero lo que hablaba Sandra de las diseminaciones metastásicas, eso realmente, ¿cómo es? Diseminación meninge, personalmente en niños no lo he visto mucho, así que no puedo opinar. Ok, doctor. ¿Algún otro docente con algún comentario? Buenas noches. ¿Cómo están? Claudio, te felicito por la presentación que hiciste. En la experiencia que yo he tenido con este tipo de lesiones, se da uno cuenta que cuando hace la derivación interna, el paciente llega en mejores condiciones a la cirugía de resección tumoral, cosa que facilita, o sea, se quita un efecto de estrés de tipo funcional que puede tener el paciente. Entonces, eso hace que el paciente llegue en mejores condiciones y se puede manejar mucho mejor la fosa posterior. Como dice Leonardo, hace mucho tiempo yo tampoco coloco casi derivaciones. No he presentado, o sea, las complicaciones que presentan las derivaciones, que en los adultos que debemos recordar las colecciones subdurales, nunca he tenido desde que estoy poniendo eso, porque nosotros podemos ver que la fisiología de las presiones prácticamente se mantiene. En cambio, colocar una derivación externa, estamos cambiando toda la fisiología de las presiones y en los pacientes, por supuesto, de por sí eso puede producir complicaciones. Entonces, yo creo que es un procedimiento que ha sido una bendición para muchos pacientes, sobre todo en los que manejan, los que tienen esta lesión en su fosa posterior. Es más, he visto un fenómeno que se ha presentado cuando en ocasiones, ya me ha pasado 2 veces, en pacientes que tienen lesiones del ángulo pontocerebeloso y al hacer resección, o sea, puede tener algún grado de hidrocefalia, como es una lesión extracial, uno dice, bueno, quitando la lesión probablemente se va a permeabilizar todo el sistema, pero
en estos pacientes, de forma, yo no sé, no le encuentro una explicación real. Encuentra uno que el paciente termina teniendo sangre en el cuarto ventrículo, en el tercer ventrículo y en los ventrículos laterales. Entonces, si no hay una protección previa, probablemente la evolución de ese paciente no va a ser muy buena. Ese es mi comentario. ¿Alguien más va a comentar algo? Si no, bueno, son las 7:30, ya daríamos por terminado. Si no hay ningún otro comentario, muchas